L'Evangelista Matteo sottolinea che i magi, quando giunsero a Betlemme, El evangelista Mateo subraya que los magos, cuando llegaron a Belén, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. adorare il Signore non è facile, non è un fatto immediato, Adorar al Señor no es esige fácil, una no certa es un hecho maturità inmediato. spirituale, Exige una cierta es el madurez punto di espiritual arrivo di un y es el cammino punto de llegada de interiore, un camino a volte interior, lungo. a veces largo. Non è spontaneo in noi l'atteggiamento di adorare Dio. La actitud de adorar a Dios no es L'essere espontánea en umano ha nosotros. bisogno, sì, di Sí, adorare, el ser humano ma necesita rischia adorar, di pero sbagliare corre el riesgo l'obiettivo. de equivocarse Infatti, el objetivo. se non adora Dio, En efecto, si no adora a adora gli Dios, idoli. adorará a los Non ídolos. c'è un punto di mezzo. No hay una vía de Dio medio. o gli idoli. O O Dios per o usare los ídolos. una parola di uno scrittore francese, O chi para non usar adora una Dio palabra adora de il un diavolo. escritor francés, quien no adora a Dios Invece, adora al diablo. il credente Y en vez de creyente, diventerà idolatra. se volverá E idólatra. questo è così, a Y un esto es tratto. así, un lado o el Nella otro. nostra epoca è particolarmente necessario che sia singolarmente che comunitariamente En nuestra época es dedichiamo più tempo particularmente necesario que all'adorazione, tanto individual como imparando sempre comunitariamente meglio a dediquemos más contemplare tiempo a il la Signore. adoración, aprendiendo a contemplar al Abbiamo Señor perso un cada po' vez il mejor. senso della preghiera di adorazione, Descubramos el sentido de la oración de sempre, adoración, sia comunitariamente sea sia per la vita comunitariamente, individuale. sea Oggi personalmente. pertanto ci mettiamo alla Hoy, por scuola lo dei tanto, magi pongámonos en la per escuela de los trarne magos alcuni para insegnamenti aprender de utili. ellos Come algunas loro enseñanzas vogliamo útiles. forzarci a Como adorare ellos questo queremos Dio. ponernos de rodillas y Adorarlo adorar sul al serio, Señor. no come ha Adorar en detto, serio, ha detto no como Erode. ha dicho Herodes. Fate dove è il posto e andrò io ad adorarlo. No, questa Vayan donde adorazione è está Él y yo iré a adorarlo. sul serio. Esto no vale, sino adorar en serio. Dall'odierna liturgia della parola ricaviamo tre espressioni che possono aiutarci a comprendere meglio che De la cosa liturgia de la palabra de significa hoy, essere entresacamos tres adoratori del expresiones que pueden Signore. ayudarnos a comprender mejor lo Queste que significa espressioni ser sono adoradores del alzare gli Señor. occhi, Estas expresiones mettersi son in viaggio levantar la e vedere. vista, ponerse en Queste camino tre y espressioni ci ver. aiuteranno a capire cosa significa essere Estas tres adoratori del expresiones Signore. nos ayudarán a entender qué La significa prima ser espressione, adoradores alzare del gli Señor. occhi, ce lo offre il profeta Isaia. La primera expresión, La levantar la comunità di vista, nos la ofrece el Gerusalemme, profeta Isaías, ritornata da poco a la comunidad de dall'esilio Jerusalén que e acababa de volver prostrata del dallo exilio y estaba scoraggiamento a abatida a causa causa de dell'Italia, tantas dificultades, il profeta rivolge questo el forte profeta le invito, dirige alza este gli occhi fuerte intorno, llamado: guarda. levanta la È vista un invito a en torno mettere y da mira. parte Es una stanchezza e invitación a dejar de lamentele, lado el a cansancio y las uscire quejas, dalle a salir de stretezze las di una visione limitaciones de una angusta, perspectiva a estrecha, liberarsi dalla a liberarse dittatura de del la proprio dictadura io, del propio yo, sempre incline a siempre inclinado ripiegarsi su se a stesso replegarse e sobre sí sulle proprie mismo y sus preoccupazioni. propias preocupaciones. Per adorare il Signore bisogna anzitutto alzare gli occhi, Para adorar al Señor es non necesario ante lasciarsi todo levantar la vista, imprigionare es dai decir, no fantasmi dejarse interiori atrapar che por los spengono fantasmas la interiores speranza que apagan la e non fare dei esperanza, y no problemi e hacer de delle los difficoltà problemas y las il centro della dificultades propria el esistenza. centro de nuestra Ciò existencia. non vuol dire negare la realtà, Eso no fingendo e significa que illudendosi che neguemos la tutto vada realidad, bene, no. fingiendo, Si creyendo que tratta todo está invece bien. di Se trata guardare más in bien de modo mirar nuovo i de un modo problemi nuevo e los le angosce, problemas y las sapendo che angustias, il Signore sabiendo que el Señor conosce le nostre conoce situazioni nuestras difficili. situaciones difíciles, Ascolta escucha attentamente le nostre atentamente nuestras preoccupazioni súplicas e non y no è es indifferente indiferente alle a las lacrime che lágrimas que versiamo. derramamos. Questo sguardo che, malgrado le vicende della vita, Esta rimane mirada que, a fiducioso pesar nel de las Signore, vicisitudes de la genera vida, la permanece gratitudine confiada en el filiale. Señor, genera la Quando gratitud questo filial. avviene, il Cuando cuore esto si sucede, el apre corazón se all'adorazione. abre a la Al adoración. contrario, quando Por el fissiamo contrario, cuando l'attenzione sulle fijamos la atención situazioni, sui exclusivamente en los problemi, problemas, rifiutando di rechazando alzare gli occhi alzar a los Dio, ojos a Dios, la paura el invade il miedo invade cuore el e lo corazón y lo disorienta, desorienta, dando luogo alla dando rabbia, lugar a la allo rabia, smarrimento, al all'angoscia, desconcierto, a la alla depressione. angustia y a la depresión. In queste condizioni è difficile adorare il En Signore. estas condiciones es Se si difícil vive adorar al Señor. ciò, Si esto bisogna ocurre, avere il es coraggio necesario di tener la rompere il valentía de cerchio romper el delle círculo de nostre nuestras conclusioni conclusiones sfondate, obvias, sapendo che la con la realtà conciencia de que la è più realidad grande dei es nostri más pensieri. grande que nuestros pensamientos. Alza gli occhi intorno e guarda. Levanta la Il vista en Signore ci torno invita in y primo mira. luogo ad avere El Señor fiducia nos in invita Lui, sobre todo a confiar perché en Él, Egli si prende porque realmente Él cura di cuida tutti. realmente de todos. Se dunque Dio veste Por così tanto, si Dios bene viste l'erba del también la campo, hierba che oggi que hoy c'è e está en el domani si campo getta nel
y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por nosotros? Si alzamos la mirada hacia el Señor y contemplamos la realidad de su luz, descubriremos que Él no nos abandona jamás. El Verbo se hizo carne y permanece siempre con nosotros, todos los días, siempre. Quando alziamo gli occhi a Dio, i problemi della vita non scompaiono, no? Cuando elevamos los ojos a Dios, los problemas de la vida no desaparecen. No, pero sentimos que el Señor nos da la fuerza necesaria para afrontarlos. Levantar la vista entonces es el primer paso que nos dispone a la adoración. Se trata de la adoración del discípulo que ha descubierto en Dios una alegría nueva, una alegría distinta. La del mundo se basa en la posesión de bienes, en el éxito, en otras cosas por el estilo. Siempre yo en el centro. En cambio, la alegría del discípulo de Cristo tiene su fundamento en la fidelidad de Dios, cuyas promesas nunca fallan, a pesar de las situaciones de crisis en las que podamos encontrarnos. Y es ahí entonces que la gratitud filial y la alegría suscitan el anhelo de adorar al Señor, que es fiel y nunca nos deja solos. La seconda espressione che ci può aiutare è mettersi in viaggio. La segunda expresión que nos puede ayudar es ponerse en camino. Es ponerse en camino. Antes de poder adorar al niño nacido en Belén, los magos tuvieron que hacer un largo viaje. Escribe Mateo. Unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Il viaggio implica sempre una trasformazione, un cambiamento. El viaje implica siempre una transformación, un cambio. Después del viaje ya no somos como antes, en el que se ha realizado algo de nuevo. Sus conocimientos se han ampliado, ha visto personas y cosas nuevas, ha experimentado el fortalecimiento de su voluntad al enfrentar las dificultades y los riesgos del trayecto. No se llega a adorar al Señor sin pasar antes a través de la maduración interior que nos da el ponernos en camino. Si diventa adoratori del Signore mediante un cammino graduale. Llegamos a ser adoradores del Señor mediante un camino gradual. La experiencia nos enseña, por ejemplo, que una persona con 50 años vive la adoración con un espíritu distinto respecto a cuando tenía 30. Quien se deja modelar por la gracia, normalmente con el pasar del tiempo mejora. El hombre exterior se va desmoronando, dice San Pablo, mientras que el hombre interior se renueva día a día, preparándose para adorar al Señor cada vez mejor. Desde este punto de vista, los fracasos, las crisis y los errores pueden ser experiencias instructivas. No es raro que sirvan para hacernos caer en la cuenta de que solo el Señor es digno de ser adorado, porque solamente Él satisface el deseo de vida y eternidad presente en lo íntimo de cada persona. Además, con el paso del tiempo, las pruebas y las fatigas de la vida vividas en la fe contribuyen a purificar el corazón, a hacerlo más humilde y, por tanto, más dispuesto a abrirse a Dios. También los pecados, también la conciencia de ser pecadores, de encontrar a veces cosas feas dentro de nosotros. Yo hice esto, yo hice aquello. Si uno lo toma con fe y con arrepentimiento, con contrición, esto nos ayudará a crecer. Todo ayuda, dice San Pablo, más o menos, al crecimiento espiritual, al encuentro con Jesús, incluso los pecados, también los pecados. Y Santo Tomás agrega, incluso los pecados mortales. Si tú lo tomas con arrepentimiento, nos ayudará en este camino para adorar al Señor mejor. Como los magos, también nosotros debemos dejarnos instruir por el camino de la vida, marcado por las inevitables dificultades del viaje. No permitamos que los cansancios, las caídas y los fracasos
nos empujen hacia el desaliento. Por el contrario, reconociéndoles con humildad, nos deben servir para avanzar hacia el Señor Jesús. La vida no es una demostración de habilidades, sino un viaje hacia aquel que nos ama. Nosotros no debemos en cada momento de la vida sacar la tarjeta de las virtudes que tenemos. Con humildad debemos caminar hacia el Señor. El viaje hacia aquel que nos ama. Mirando al Señor encontraremos la fuerza para seguir adelante con alegría renovada. Y llegamos a la tercera expresión, ver. La realidad, el camino y ahora ver. El evangelista escribe, entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. La adoración era el homenaje reservado a los soberanos, a los grandes dignatarios. Los magos en efecto adoraron a aquel que sabían que era el rey de los judíos. Pero de hecho, ¿qué fue lo que vieron? Vieron a un niño pobre con su madre, y sin embargo estos sabios, llegados desde países lejanos, supieron trascender aquella escena tan humilde y corriente, reconociendo en aquel niño la presencia de un soberano. Es decir, fueron capaces de ver más allá de la apariencia. Arrodillándose ante el niño nacido en Belén, expresaron una adoración que era sobre todo interior. Abrir los cofres que llevaban como regalo fue signo del ofrecimiento de sus corazones. Para adorar al Señor es necesario ver más allá del velo de lo visible, que frecuentemente se revela engañoso. Herodes y los notables de Jerusalén representan la mundanidad, perennemente esclava de la apariencia. Ven y no saben ver. No digo ven y no creen, sino que ven y no saben ver. Porque su capacidad es esclava de la apariencia y en busca de entretenimiento. Esa da solo valor a las cosas sensacionales, a las cosas que llaman la atención de la masa. En cambio, los magos vemos una actitud distinta que podríamos definir como realismo teologal. Es un término alto, pero podemos decir así un realismo teologal. Este percibe con objetividad la realidad de las cosas, llegando finalmente a la comprensión de que Dios se aparta de cualquier ostentación. El Señor está en la humildad. El Señor es como ese niño, humilde, huye de la ostentación, que es producto de la mundanidad. Este modo de ver que trasciende lo visible hace que nosotros adoremos al Señor, a menudo escondido en las situaciones sencillas, en personas humildes y marginales. Se trata pues de una mirada que, sin dejarse deslumbrar por los fuegos artificiales del exhibicionismo, busca en cada ocasión lo que no es fugaz. Busca al Señor. Nosotros por eso, como escribe el apóstol Pablo, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. En efecto, lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Que el Señor Jesús ci renda suoi veri adoratori. Que el Señor Jesús nos haga verdaderos adoradores suyos, capaces de manifestar con la vida su designio de amor, que abraza a toda la humanidad. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros y para toda la Iglesia, que aprendamos a adorar, que continuemos adorando, que realicemos esta oración de adoración, porque solo Dios es quien va adorado.